Ahora sé por qué el paso de Dyatlov se mantuvo en secreto. Cuando me contrataron para catalogar los archivos personales de un viejo historiador soviético llamado Antonov, no esperaba mucho más que polvo y burocracia. El hombre había sido un recluso excéntrico, conocido por acumular documentos sobre oscuros misterios de la época de la Guerra Fría. El incidente del paso Dyatlov era una de sus obsesiones y a mí siempre me había fascinado el caso, así que acepté el trabajo sin dudarlo. La mayor parte de la colección era lo que esperaba, que informes amarillentos, fotos granuladas en blanco y negro y cuadernos desgastados llenos de garabatos cirílicos indescifrables. Pero entonces lo encontré. Estaba guardado en una caja de madera cerrada con llave, oculta tras un panel falso en el estudio de Antonov. La llave seguía en la cerradura, como si lo hubieran interrumpido en medio de una tarea. Dentro había una cinta de carrete, una vieja grabadora soviética y una única nota escrita a mano en inglés: para los valientes o los condenados. Seréis ambos antes de que esto termine. Debería haberme detenido allí, pero la curiosidad hundió sus garras en mí. La cinta cobró vida con un silbido y el zumbido de su rotación llenó el silencio. Una voz de hombre habló, temblorosa, tensa, pero clara. Mi nombre es Ivanov. Fui parte del equipo de búsqueda enviado para encontrar al grupo de Dyatlov en 1959. Este es mi testimonio, uno que he mantenido en secreto durante décadas, porque nadie debería saber lo que encontramos. Me acerqué más y sentí escalofríos en la espalda. La voz continuó: cuando encontramos los primeros cuerpos, pensamos que era el frío o una avalancha. Los ojos que faltaban, los cráneos aplastados, todo eso tenía su explicación. Pero cuando encontramos la tienda, se le quebró la voz y hubo una larga pausa. No huían del frío, huían de algo que había dentro de la tienda, algo que la desgarró desde dentro. La habitación parecía enfriarse a medida que la cinta avanzaba. Ivanov describió su descenso al bosque, el descubrimiento de más cuerpos y la persistente sensación de que algo los estaba observando. Lo oímos antes de verlo, dijo. Un gruñido gutural, bajo, como el metal que rechina contra la piedra. Al principio, pensamos que era el viento, pero luego los árboles comenzaron a temblar. La cinta crujió y escuché sonidos débiles de fondo, voces apagadas, nieve que crujía y algo más. Un zumbido profundo y resonante que me puso los pelos de punta. Vino a por nosotros de noche, susurró Ivanov. Una forma alta y retorcida, con las extremidades demasiado largas y los ojos brillando débilmente en la oscuridad. Se movía como humo, como una sombra, pero tampoco lo era. Disparamos nuestros rifles, pero las balas lo atravesaron como si fuera agua. Uno a uno, se llevó a mis camaradas. No rápidamente, sino lentamente. Quería que viéramos. En ese momento se escuchó un sonido en la cinta, un grito crudo y primario. No parecía humano. Corrí, admitió Ivanov con voz temblorosa. Los dejé atrás. Cuando me di la vuelta, estaba de pie junto al último hombre, con la cara a centímetros de la suya. Y entonces, me miró. Eso fue lo último que dijo Ivanov antes de que la cinta se apagara y el carrete girara sin hacer ruido en su compartimento. El silencio que siguió no fue reconfortante, sino opresivo, como si el aire se hubiera espesado. Me temblaban las manos cuando saqué el carrete y miré la caja de madera, ahora vacía. No quería abrir la caja fuerte otra vez. Todos mis instintos me gritaban que quemara la cinta, la caja, todo, y fingiera que nunca había oído su voz. Pero no pude evitarlo. El panel falso se deslizó a un lado con un crujido y mi corazón se hundió. Había algo más en el compartimento oculto, una segunda cinta de carrete envuelta en una tela vieja. Era más pesada, el carrete de metal estaba casi oxidado, la etiqueta estaba manchada pero todavía era legible, evidencia, expedición final. En contra de todo mejor criterio, coloqué la cinta en la grabadora y presioné play. Al principio no había nada más que ruido estático. Luego, débilmente, oí pasos que crujían en la nieve y voces susurrantes que hablaban en ruso. Esta vez no era la voz de Ivanov, sonaba más joven, menos segura. Ivanov dice que sigue aquí, dijo uno de los hombres. No se queda en un lugar, sino que sigue su camino. Una segunda voz respondió, más tranquila pero sombría, deberíamos regresar, quemar lo que encontramos y no informar nada. No informar nada, espetó la primera voz. ¿Y qué pasa con la verdad? La verdad es la muerte, respondió el segundo hombre. La cinta silbó y el sonido del viento se hizo más fuerte. Luego, un zumbido bajo comenzó a elevarse en el fondo, profundo y resonante, como el gruñido de un animal demasiado grande para existir. ¿Oyes eso?, susurró una de las voces. Cállate, susurró el otro. Los pasos se detuvieron. Hubo un largo silencio,
roto únicamente por el zumbido, que se hacía más fuerte a cada segundo. Subí el volumen, inclinándome más cerca, cuando se le unió un tercer sonido, una voz. No era humano, nada humano podía sonar así. Era un gorgoteo profundo y húmedo, acentuado por chasquidos agudos, como dientes que se juntan. «Está aquí», susurró uno de los hombres en la cinta. La grabadora volvió a silbarse y entonces se desató el infierno. Se oían pisadas sobre la nieve y hombres gritaban aterrorizados. Oí que algo pesado se estrellaba contra los árboles, seguido de un crujido húmedo y repugnante que hizo que la bilis subiera por mi garganta. «Ivano», gritó alguien. «No lo mires, no lo mires». La cinta dejó de sonar y, por un momento, pensé que se había acabado. Pero luego el zumbido volvió, más claro esta vez, como si viniera del interior de la habitación. Me quedé paralizada, con los oídos alerta. Sabía que era imposible, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que el sonido ya no era solo una grabación. Estaba aquí. La cinta silbó y se escuchó una sola voz, tranquila pero inconfundible, la voz de Ivanov. «Deberías haber parado». La grabadora se apagó y la habitación quedó en silencio. Respiraba con dificultad y cada nervio de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía moverme. Lentamente, miré hacia la caja fuerte. La caja estaba vacía, pero el zumbido no se detuvo. Ahora era más fuerte y vibraba a través de las paredes y de mí. Y entonces lo vi. No era una sombra, no era nada que pudiera haber imaginado. Al principio, pensé que era un hombre alto, demacrado y de pie, inmóvil y poco natural, cerca de la pared del fondo. Pero, cuando mis ojos se acostumbraron, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Su carne era pálida y translúcida, demasiado estirada sobre unos huesos que parecían sobresalir en ángulos imposibles. La piel palpitaba débilmente, como si algo debajo se retorciera. Su cara, o lo que parecía serlo, era lo peor. No tenía ojos, solo dos fosas huecas y abiertas que parecían absorber la luz. Su boca era demasiado grande, llena de dientes dentados que sobresalían en ángulos extraños y se movía con pequeños espasmos antinaturales, como si estuviera tratando de formar palabras. Luego se movió, no de ninguna manera que un humano, o incluso un animal, debería hacerlo. Sus extremidades se retorcieron de forma antinatural, sus largos dedos rozaron las paredes mientras se agachaba, su cabeza se inclinó bruscamente hacia un lado. Podía escuchar el débil sonido de un chasquido húmedo, como si se tratara de juntas que se rechinaban, y ese mismo zumbido bajo que había atormentado las cintas llenó la habitación de nuevo, pero esta vez estaba dentro de mí. Abrió la boca y, desde lo más profundo, oí un coro de sonidos, gritos, voces y algo parecido a una risa, todos superpuestos unos sobre otros. Mis piernas se trabaron. Mi cerebro me gritaba que me moviera, que corriera, pero no podía. La cosa se acercó un paso más, sus pies apenas hacían ruido sobre el piso de madera. Extendió la mano, sus dedos increíblemente largos, las uñas agrietadas y ennegrecidas, y por un momento, pensé que me iba a tocar. En cambio, se detuvo, su mirada sin ojos fija en la grabadora. El zumbido se hizo más fuerte y vibró a través de las paredes, el suelo y mi cráneo. La cosa inclinó la cabeza de nuevo, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Entonces, habló, una sola palabra. No sé qué decía, mi cerebro no podía procesar el sonido. No era un lenguaje, no uno que perteneciera a los humanos. Era crudo, primario y lleno de un peso que me nublaba la vista y me oprimía el pecho. La grabadora explotó y saltaron chispas mientras los carretes se derretían y formaban un metal ennegrecido y retorcido. El zumbido se detuvo al instante y dejó un silencio tan espeso que me oprimía los oídos. La criatura se volvió hacia mí. Su boca se torció y se curvó hacia arriba en una grotesca burla de sonrisa. Y luego hizo lo imposible, se estrelló contra la pared, doblando y estirando su cuerpo, hasta que desapareció. No corrí ni grité. Me quedé allí, mirando la grabadora destrozada, mientras mi mente intentaba comprender lo que acababa de ver. Finalmente, salí tambaleándome de la casa y salí al aire frío de la noche. Mi aliento era visible en la niebla helada. Pero cuando miré hacia el estudio de Antonov, lo vi, no la criatura, sino algo peor. Las paredes de la casa latían débilmente, como si respirara, y desde lo más profundo de mí, lo oí de nuevo, el zumbido. No es una sombra, no es un hombre, es algo más antiguo, algo que no pertenece a este mundo. Y ahora sé por qué Antonov escondió esas cintas. Porque una vez que escuchas el zumbido, no te deja ir. Salí de la casa de Antonov esa noche y nunca volví, pero no importaba. El zumbido se quedó conmigo.
Lo oigo cuando me despierto, débil y distante, como si estuviera fuera de las paredes. Lo oigo en el silencio entre las respiraciones, en la quietud de la noche. Y ahora veo cosas, pequeñas cosas al principio. Sombras que parpadean en lugares donde no deberían, reflejos en espejos que no coinciden con mis movimientos. Anoche, juro que vi mi propia cara parpadeando cuando ya me había dado la vuelta. Pero lo peor es que estoy empezando a entender el zumbido. No es solo ruido, es algo vivo, y me susurra. Me está diciendo que regrese, para encontrarlo.